día de hoy estamos empezando una nueva serie. Como ya fue anunciado desde la semana anterior, esta serie se denomina Examíname. Examíname. Y se desarrolla a lo largo de un salmo del rey David, un salmo precioso que es el Salmo 139, por lo cual les pido que abramos nuestras Biblias. Esta va a ser una comida de 4 o 5 tiempos, por lo tanto no deje de venir en estos días, jueves, para que se siga alimentando de cada plato, porque cada plato, yo le prometo que algo extraordinario de parte de Dios va a recibir. Un alimento para nuestra alma, para nuestro corazón, para nuestra vida, para seguir creciendo delante del Señor. 139. Quisiera preguntar, ¿por qué vinieron esta noche? ¿A qué vinieron? ¿Por qué no se quedaron en casa? ¿Por qué son ese grupo de personas distintas a los demás hermanos que no vienen los días jueves? Yo sospecho que es porque ustedes tienen hambre más y más de alimentarse del Señor, ¿verdad? Estamos en el crecimiento en nuestro Señor, en una transformación que Él está haciendo. La palabra dice que nuestra fe viene del oír y el oír la palabra de Dios. Por eso no nos cansamos de oír la palabra de Dios, porque nos hace fuertes, nos hace más que vencedores. Y estamos aquí no porque no teníamos algo más que hacer, ¿verdad? Sino porque este es el mejor lugar donde consideramos que podemos estar hoy, a la luz de la palabra, en su presencia. Así que yo doy gracias porque el Señor ha puesto ese sentir en su corazón y hoy podemos empezar esta nueva serie del Salmo 139 denominada Examíname, examíname. Este Salmo 139 es un salmo de adoración a la omnipresencia y a la omnisciencia del único y todopoderoso Dios. Es un salmo que comprende 24 versículos y a lo largo de estos versículos el salmista David va reconociendo la majestad, la potencia, el poder y la gloria de Dios. Y termina en sus últimos 2 versículos, el Salmo 23 y el Salmo 24, con esta expresión: examíname, Señor. Y de eso es lo que se trata, así que vamos a tener una introducción de 4 o 5 jueves para llegar a donde queremos llegar. No se pierda, porque la introducción es necesaria. Es el abrebocas espiritual. Así que hoy vamos a recorrer del versículo 1 hasta el versículo 6 del Salmo 139. Permítame leer lo que dice la palabra. Salmo 139, verso 1. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Porque aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Pues bien, el versículo 1 que fue leído dice: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Así es como el salmista David empieza este maravilloso Salmo 139. Tú, Señor, y mire el énfasis, tú me has examinado y conocido. David ora a Dios entendiendo que nuestro Dios, el Dios de David y el Dios nuestro, es un Dios distinto a los dioses de los paganos. Es un Dios que tiene un conocimiento personal de cada uno de nosotros. Eso es maravilloso. Los dioses de los paganos, o los paganos consideraban más bien, que los dioses eran hostiles e indiferentes a las cosas de los hombres y de las mujeres. Hostiles e indiferentes, muy distinto a lo que es nuestro verdadero Dios. Nuestro Dios no es hostil, nuestro Dios es amor, nuestro Dios es misericordioso y jamás es indiferente a nuestros asuntos personales. Así que David sabía y confiaba que a nuestro Dios le importaba examinar, y no solo examinar, sino conocer profundamente y a detalle cada aspecto de nuestra vida. Por eso él empieza con esta frase: tú me has examinado y conocido. ¿Quién nos conoce mejor que Dios mismo? Él me conoce personalmente a mí, Él te conoce personalmente a ti, porque es tu Dios y es mi Dios. Amén. Este es otro nivel de conocimiento.
Es más allá de cuando nosotros a veces decimos, sí le conozco a fulanito. No es mi amigo, pero le conozco. Con Dios es muy distinto. Dios nos conoce íntima y personalmente a cada uno de nosotros. Por eso Él sigue diciendo en el segundo versículo, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Es decir, Dios conoce tu rutina diaria. Él no solo te conoce aquí los días domingos o los días jueves o cuando nos reunimos en la iglesia o solo en los momentos de oración o de adoración durante el tiempo de lectura de la Biblia. Dios conoce todos los aspectos de nuestra rutina diaria. El salmista dijo, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Cada pequeño detalle de tu vida es importante para Dios. Es importante que nosotros entendamos lo que está queriendo explicar el salmista David en este preámbulo para llegar a los últimos versículos. Como les dije, esta es la entrada, este es el contexto para el lugar a donde queremos llegar. Es importante que nosotros entendamos el carácter de Dios, cómo Dios le interesa nuestra vida, hasta dónde Dios quiere llegar a estar junto con nosotros. Qué tan comprometido está Dios, por decirlo de alguna manera, con nuestras vidas. El salmista dice, tú conoces mi sentarme y mi levantarme, cosas tan rutinarias como sentarse en una silla, como levantarse de nuestra cama. Él conoce todo eso. Él sabe a detalle cada una de nuestra vida, de nuestro actuar, de nuestros sentimientos, de nuestro corazón, de nuestros sentimientos también. Más adelante el Señor Jesús haría una declaración que confirmaría lo que el salmista David está aquí cuando él dijo, el Padre tiene contados los cabellos de nuestra cabeza. ¿Hasta qué nivel está interesado Dios en nuestras vidas? Que tiene contados hasta los cabellos de nuestra cabeza. Entonces, sigue diciendo el salmista, has entendido desde lejos mis pensamientos. Qué importante es esto. Dios no solo está en nuestra rutina, sino que también está en nuestros pensamientos. Él entiende nuestra mente. Dice, has entendido desde lejos mis pensamientos. No solo sabe lo que piensas, sino que entiende lo que piensas. Dios puede entender lo que pasa en nuestra mente, aun cuando a veces nosotros ni nosotros mismos nos entendemos. Dios lo entiende. Dios conoce y entiende tus pensamientos. A pesar de que el Señor contrasta nuestros pensamientos en su palabra con sus pensamientos, ¿no? Porque en la Biblia dice, mis pensamientos son más altos que tus pensamientos. Como los cielos son más altos que la tierra, así son mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. Pero aún así, teniendo Él pensamientos más altos, más poderosos, más perfectos que los nuestros, sabiendo que su voluntad es mucho mejor que la nuestra, Él tiene el interés de entender lo que nosotros pensamos. Es como que un genio estuviera interesado en entender los pensamientos de un niño de 3 años o de 2 años, que apenas sabe balbucear un poco, que apenas puede decir unas palabras para manifestar lo que desea. Pero ese hombre genio, ese Einstein, no sé, está interesado en conocer los detalles de los pensamientos de ese niño. Así somos delante de Dios. Y Él está interesado, Él dice que ha entendido desde lejos mis pensamientos, ¿no es cierto? La palabra se refiere a nuestra mente como la cámara más secreta. Hay una historia en Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 12. El contexto es que el rey de Siria estaba queriendo hacer la guerra a Israel, pero cada estrategia que el rey de Siria tenía contra el pueblo de Israel se le venía abajo. Hacía estrategias de guerra secretas para sorprender al pueblo de Israel y ganarles, pero cada vez que iba a atacar al pueblo de Israel iba un paso adelante porque ya sabía lo que el rey iba a hacer. A tal punto que el rey de Siria pensó que había un infiltrado entre sus filas que estaba contando al enemigo lo que él planeaba hacer. Y vino un siervo del rey y le dijo, no es lo que tú crees, no hay un infiltrado en nuestro ejército. Lo que pasa es que el pueblo de Israel cuenta con un profeta, con un hombre de Dios,
que todo lo que tú dices, y ahí es donde dice en el Salmo, en el versículo 12, dice, todo lo que tú dices en tu cámara más secreta, Él se lo cuenta al rey de Israel. Por eso van un paso adelante de ti. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que el rey de Siria decía en su cámara secreta eran todos sus pensamientos, sus estrategias militares, todas estas las conocía Dios. Y Dios las revelaba al pueblo de Israel porque eran sus hijos, para que estén un paso adelante del enemigo. Entonces, hasta ese nivel tiene el Señor de poder conocer nuestras intenciones, nuestros pensamientos, de poder entrar donde pensamos que solo nosotros podemos entrar, a esa cámara que es la más secreta. Nadie puede invadir mi mente, ni siquiera Tony Camo. Él piensa que puede saber lo que estoy pensando y que puede leer mi mente, pero no puede. Él puede simplemente discernir algo, inventarse, no sé, pero Dios puede. A veces pensamos que estamos solos en nuestros pensamientos, pero la palabra nos enseña que nunca estamos solos, ni siquiera en nuestra cámara más secreta, en nuestra mente, en nuestros pensamientos, sino que nos enseña que Dios está ahí, que Él ya conoce nuestros pensamientos desde lejos, dice, has entendido mis pensamientos. Desde antes de que esos pensamientos se formen en nuestra mente, Él ya los conoce. Así que no hay pensamientos ocultos para Dios. De hecho, no hay nada oculto entre el cielo y la tierra que Dios no conozca. Y eso incluye aquellas cosas que ni siquiera están en nuestra boca, sino solamente aquí en nuestra cabeza. Yo no sé si es que tal vez alguien se puede sentir vulnerado de su privacidad al entender que Dios sabe todo lo que pensamos. No lo sé. Pero Pablo nos motiva a que nosotros cuidemos mucho lo que pensamos. En Filipenses 4:8 él dice, por lo demás, hermanos, y pone una lista, ¿no? Todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, lo que es puro, lo que es amable, lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si es digno de alabanza, en esto pensad. Pablo hace hincapié de las cosas que tenemos que pensar, porque Dios está conociendo nuestros pensamientos. Y decía hace un momento, alguien se puede sentir vulnerado de que Dios está, pongámoslo así, espiando mis pensamientos, las cosas muy privadas de mí. Pues déjame decirte algo, mi hermano, no hay cosas privadas entre tú y Dios. Todo es de su conocimiento. Eso habla de la omnisciencia de Dios. Los versículos del 1 al 6 hablan de la omnisciencia, del Dios que todo lo sabe, absolutamente todo. Entonces, si nos sentimos vulnerados, a lo mejor nosotros tenemos que cuidar un poco más lo que estamos pensando. Ahora, déjeme decir algo. No es como si estuvieran cámaras secretas espiándote todo lo que haces de día y noche para usarlo en tu contra. Esa es la gran diferencia. Porque Dios es amor, Dios es misericordia, Dios es bondad. Si Dios está mirando nuestra mente, entendiendo nuestros pensamientos justamente para guiarnos. Ahora yo pregunto, ¿cuántos que son padres aquí no quisieran poder mirar y entender los pensamientos de sus hijos? Cuando les vemos callados, ¿no quisiéramos saber, meternos en su cabecita y saber qué están pensando? Y no para castigarlos, no para hacerles daño. Seguro que no, sino para guiarlos. Para consolarlos cuando se sienten tristes. Para abrazarlos cuando se sienten solos. Y eso es justamente lo que hace Dios. Él nunca usará esa información en nuestra contra. Como fue puesto el ejemplo, Él usaba la información, los pensamientos del rey de Siria a favor de sus hijos. A favor de sus hijos. Así que no debemos sentirnos vulnerados por ningún momento en nuestra privacidad al saber y a entender que Dios conoce nuestros pensamientos. Son ciertos puntos que hoy vamos a topar en este día acerca de la omnisciencia de Dios y que es necesario que los tengamos en cuenta para llegar al punto final de esta serie. Así que tome en cuenta, Dios conoce tus pensamientos. Él mismo confirmó en Jeremías 29:11 cuando dice, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal, y ahí es donde Él confirma que conoce nuestros pensamientos, porque dice, para darlos el fin que ustedes esperan. Él como conoce tus pensamientos está uniendo, entrelazando sus pensamientos que son de paz y no de mal, para entrelazar con los nuestros y darnos el fin que esperamos.
Y ese es el obrar maravilloso de Dios. Amén. ¿Hasta ahí estamos claros? Seguimos al siguiente versículo. Dice, has escudriñado mi andar y mi reposo. Es decir, mi tiempo, lo que yo hago. Has escudriñado. Conoce profundamente nuestro tiempo. ¿Sabes que Dios conoce y sopesa los esfuerzos que nosotros hacemos en la vida por salir adelante? Él conoce tu andar, tu caminar, tu trabajo, tu esfuerzo. Él conoce incluso las motivaciones por las cuales te levantas temprano a pesar del cansancio para ir a trabajar. Muchas veces son tus hijos, por sacarles adelante, por darles un futuro mejor. Él está sopesando todo su esfuerzo. El rey David escribía, tú conoces, él dice, tú has escudriñado mi andar. Esa palabra escudriñado significa escarbar profundamente hasta las raíces. Escarbar en lo más profundo de las intenciones de tu esfuerzo, de tu caminar y también de tu reposo. Él sabe si tu esfuerzo es digno de ser alabado o más bien necesita una corrección, porque a veces ese caminar, la motivación de ese caminar no está de acuerdo a la palabra, buscando fama, fortuna, no sé, vicios o cosas que nos van a traer mal a nuestra vida. Esa es la importancia de que Dios conozca nuestros pensamientos y que pueda escudriñar nuestras motivaciones también de vida. Sí me estoy haciendo entender. Ese es el nivel de compromiso que Dios tiene con nosotros. Nuestro Creador jamás nos ha dejado y no nos ha abandonado. Y está todo el tiempo dedicado a estar con nosotros de esa manera tan íntima. Digo, conoce las intenciones, ¿no es cierto?, de nuestro andar, de nuestro descansar. Este es un conocimiento profundo que Dios tiene acerca de nosotros mismos y que incluso va más allá del conocimiento que nosotros mismos tenemos acerca de nosotros. ¿Qué quiero decir? Que Dios nos conoce más de lo que nosotros nos conocemos, porque muchas veces nuestro actuar estamos convencidos de que estamos haciendo con una motivación que le agrada a Dios, pero Dios sabe que no es así. Dios sabe que nuestros pensamientos a veces no son los correctos, aun cuando nosotros hemos aprendido a justificarnos en nuestros pensamientos y creemos que es lo bueno, pero Dios sabe que no es así. Muchas veces pasa eso. El conocimiento de Dios acerca de nosotros es más grande que el que nosotros mismos tenemos. Por eso el salmista dice, todos mis caminos te son conocidos. Todo lo conoce Dios. Dice, pues aún no está la palabra en mi lengua y he aquí, oh Jehová, tú la sabes todo. Ahora, en su omnisciencia Dios no solamente conoce nuestros pensamientos, sino que también conoce todas las palabras de nuestra boca. No hay palabra que salga de nuestra boca sin que el Señor la escuche. Incluso las palabras que aún no están en nuestras bocas, Él ya las conoce. Esto es algo muy difícil de imaginar cómo funciona, pero para Dios así son las cosas. Antes de que esté en nuestra boca, antes de que la digamos, Dios ya conoce porque Él discierne las intenciones de nuestro corazón. Ahora, el hecho de saber que Dios conoce nuestras palabras, nuestra forma de hablar, ¿no debería a nosotros como hijos de Dios motivarnos a cambiar ese lenguaje? Pregunto yo porque he visto que hay algunos hijos de Dios que han recibido a Jesucristo, pero que su forma de hablar aún no cambia. Sigue siendo como la forma del mundo. Pero si sabemos que Dios nos está escuchando y que conoce todas las palabras que salen de nuestra boca, Él conoce las falsedades, las hipocresías que salen de nuestra boca, ¿no sería bueno ir cambiando todo esto en nuestra manera de hablar? El apóstol Pablo en sus enseñanzas acerca de cómo andar como hijos de luz, en el libro a los Efesios, capítulo 5, nos llama también en una dirección de cómo dirigir nuestro vocabulario. Y dice en el versículo 19, hablando entre vosotros, ¿cómo dice? Con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. ¿Cómo dice que debemos hablar? Con salmos, con himnos, en todo momento, no solo en la iglesia. Porque alguien dirá, en el estadio es imposible hablar así. ¿Alguien se ha ido al estadio a ver un partido de fútbol? El lenguaje que se utiliza en el estadio es tremendo.
Yo no soy mucho de fútbol, debo confesar que he ido contadas veces al estadio, no soy mucho, pero a mi hijo sí le encanta. Y alguna vez cuando era chiquito me dijo, vamos papi, vamos conmigo al fútbol. Y dije, bueno, voy a ir. No era la primera vez que iba, había ido antes de que él nazca incluso, ¿no? Pero era la primera vez que él me veía llegar a un estadio. Y cuando llegamos me advirtió, me dijo, papi, no te asustarás que aquí dicen unas palabrotas tremendas. Él me estaba a mí advirtiendo, ¿no? Maravillosos son los niños. Pero ese es el lenguaje del mundo. Es un lenguaje vulgar, grotesco, lleno de engaños, un lenguaje violento. Y ese lenguaje no puede tener cabida en la boca de un hijo de Dios. Más aún si sabemos que el Dios Santísimo conoce nuestra manera de hablar. El profeta Isaías, cuando tuvo la revelación de un cielo abierto y pudo ver la alabanza en el cielo, en el versículo 5 de Isaías capítulo 6, él dijo esto, él clamó de esta manera, dijo, entonces dije ante la santidad de Dios, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Estamos hablando de un siervo de Dios, de un hombre con ministerio, con llamado, de profecía, un hombre al que Dios le hablaba y le revelaba secretos para que él dirija a su pueblo, un mensajero de Dios. Pero este hombre, cuando pudo entender la santidad de Dios, cuando estuvo delante de la santidad de Dios, no pudo hacer otra cosa que caer de rodillas y declarar la inmundicia que había en sus labios. A veces pensamos que no tenemos inmundicia en los labios. A veces no nos hemos dado cuenta que nos hemos dejado llevar por las corrientes del mundo y no hemos hecho lo que dice Romanos 12:2, que no debemos conformarnos a este siglo, sino transformarnos por medio del entendimiento para comprobar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pero nos hemos dejado a veces llevar por el mundo, en pequeñas cosas, en un vocabulario popular que incluya palabras grotescas, pero más allá de un lenguaje, de una palabra mala o violenta, grotesca, también es un lenguaje de mentira, de juzgamiento, un lenguaje de chisme, de habladuría. Ahora pasamos la serie de la carne, ¿no? En donde se habló la manifestación de la carne y ahí se hablaba también de esto, de estas habladurías, de los chismes y todas estas cosas que no deben ser parte de nuestra boca, de nuestra forma de hablar. Dice en el libro del profeta Isaías que entonces cuando él declaró esto, dice que voló hacia él uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas, y que ese carbón topó su boca y dijo, y he aquí esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpiado tu pecado. Un carbón del altar de Dios. Eso representa la santidad de Dios. Dios ha tocado a nosotros, nos ha sellado con su Santo Espíritu. Y eso debe haber purificado nuestras vidas. De hecho, purificó nuestras vidas. No tenemos más cabida para poder manifestarnos de esa manera, con un lenguaje así. En el libro de Santiago hay una exhortación, Santiago 3:10, que dice, de una misma boca proceden bendición y maldición. Mire esto. Y después dice, hermanos míos, esto no debe ser así. Esto no debe ser así. ¿Verdad que ahora que entramos al templo, que nos saludamos, nos bendijimos los unos al otro? Que Dios te bendiga, mi hermana, bendiciones. ¿Verdad? Y yo pregunto, de esa misma boca con la que bendecimos, ¿no será que hoy mismo salieron maldiciones también? ¿No? Cuando yo estuve preparando este mensaje el día de hoy, me di cuenta que muy temprano en la mañana, antes de bendecir, ya estuve maldiciendo. Y debo reconocerlo, me costó reconocerlo, pero tal vez alguien va a decir, que el colmo, y este pastor está delante de nosotros, este pastor que maldice. Pero déjeme contarle cuál fue el contexto de mi maldición. Temprano en la mañana, conversando con mi hijo, me contaba, no sé si usted escuchó la historia,
de una chica de 23 años llamada Irina, refugiada ucraniana que estaba refugiada en Carolina del Norte, en Estados Unidos. Entró a un tren, se sentó tranquilamente con su libro, con sus audífonos, sin hacer daño a nadie. Y el hombre que estaba sentado atrás de ella, de repente se levanta con un puñal, la apuñala en el cuello y se va. Y la mata. Y me enseñó el video mi hijo y esta chica se le ve que se queda asustada y al rato se desvanece y cae en el asiento y muere. No le voy a mentir, yo le deseé lo peor a ese hombre, lo peor. Sentí dolor por esa niña, sentí empatía porque tengo una hija de la misma edad que esa niña y que también vive en Estados Unidos y me imaginé que podía ser ella y sentí el dolor de sus padres y el dolor de sus sueños quebrados. Y le deseé lo peor a ese hombre, que se pudra en el infierno. Maldito, desgraciado, palabras que no se deben decir aquí, pero les estoy contando lo que salió de mi boca. Y después mi hija hoy día mismo viajaba desde su ciudad hacia Washington y le llamé y la bendije y bendije su viaje. Y después, estando preparando este mensaje, querido amigo Santiago me dice, de la misma boca proceden bendición y maldición. Y no solo eso, me dice, sino, esto no debe ser así, hermanos. Lloré, le soy sincero, lloré. Porque me exhortó el Señor con su palabra, me hizo ver algo que yo pensaba que estaba bien. ¿Y cuántas veces no vemos las noticias hoy que vivimos en medio de tanta violencia? Y nos indignamos por los violentos, por los que hacen daño a los pacíficos, por los que nos atropellan, por los que nos injurian, nos indignamos. Y en nuestro corazón, ¿qué fluye? Sino maldiciones. Y fluyen naturalmente sin darnos cuenta. Pero una vez más Santiago dice, hermanos, esto no debe ser así. Esas palabras tienen que hacer eco en nuestro corazón. Esto no debe ser así. Y nosotros, no sé si a usted le pasa, pero muchas veces lo tomamos por normalidad. Nos creemos que somos quienes podemos o tenemos la potestad de juzgar a unos y a otros, de decidir quién es bueno y quién es malo, por decirlo de una manera. ¿Quién merece la bendición y quién merece la maldición? A mí me pasa eso. Y por eso me equivoco. Es difícil refrenar el corazón, ¿verdad? Dios mío, que es difícil. Si nos ponemos a hacer un análisis, la serie se llama Examíname y queremos terminar pidiendo que Dios nos examine, pero antes debemos examinarnos nosotros. Y si hacemos un análisis, un examen de nuestra vida, nos vamos a dar cuenta que hay muchas cosas que estamos fallando alegremente. Mientras caminamos alegremente por los caminos del cristianismo, vamos fallando en muchas cosas que la palabra dice. Yo, delante de mi esposa y de mi hijo, le maldije a ese hombre. Ni siquiera sé cómo se llama, pero lo maldije por los actos que cometió. Y no fui juzgado por eso. Mi esposa estuvo en las mismas, estaba de acuerdo conmigo, mi hijo también. Pero cuando fui a la palabra, encontré que alguien no estaba de acuerdo conmigo y ese alguien es Dios. Porque me dijo, hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Y qué? ¿Y cómo le hago, Señor? Ahí viene la pregunta. ¿Cómo cambio? ¿Cómo me transformo? ¿Qué puedo hacer? Mire, no nos corresponde, tanto es así que a nosotros no nos corresponde el juzgar a los demás, que en el libro de Judas dice que cuando el arcángel Miguel se disputaba el cuerpo de Moisés con Satanás, él le dijo que Dios te reprenda. No, dice, a ver, literalmente dice así, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, el arcángel Miguel. Ah, pero yo soy más que el arcángel, ¿no es cierto? ¿Qué crees, mi hermana? La Biblia es clara en ciertos asuntos de nuestra vida. El Señor nunca estuvo en sus planes que nosotros seamos juzgadores. De hecho, en la palabra dice, la venganza es mía. Eso dice el Señor. La venganza es mía. Pero nosotros somos muy ligeros para juzgar, muy rápidos para juzgar. Y aún sabemos que Dios conoce nuestras palabras que están en nuestra boca y de nuestra boca está saliendo tanto maldición como bendición. Dios le dijo a Abraham,
Dios le dijo a Abraham: haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y luego le dice: bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿A quién le corresponde? Es a Dios. La venganza es de Dios, pero no tuya. El Señor no le dijo a Abraham: bendice a quienes te bendigan y maldice a quienes te maldigan. No, no, no dice así. El Señor dice: yo bendeciré y yo maldiceré. Porque solo Dios tiene la potestad de discernir quién es bueno y quién es malo. Tanto es así que cuando el joven rico se acercó a Jesucristo y le dijo: maestro bueno, el Señor Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Y le aclaró y le dijo: no hay uno solo bueno en la tierra. No hay uno solo digno de juzgar lo que es bueno y malo. Eso le corresponde solo al Padre. No a nadie más en la tierra, a nadie más. Y nosotros andamos por el mundo, alegremente juzgando qué es lo bueno y qué es lo malo. Hace un momento hablamos de lo que el apóstol Pablo nos incita o nos aconseja que guardemos nuestra mente, y dice: en esto pensad, ¿no es cierto? Y de las 8 cosas que leímos, no dice: piensa en lo bueno, piensa en lo justo, piensa en lo amable, en lo de buen nombre, si hay virtud, digno de alabanza, lo puro, lo honesto. Pero a mí me llama la atención que dice: no pienses en lo bueno, porque nosotros no podemos pensar en lo bueno, porque no tenemos capacidad de discernir realmente lo que es bueno y malo. Y quien no tiene capacidad de discernir lo que es bueno y malo, no tiene la capacidad de juzgar. Por eso es que nosotros nos guiamos por lo que el Espíritu Santo que mora dentro de nosotros nos guía, nos enseña. Él discierne por nosotros. Sí, espero no estarles confundiendo con esto que estoy hablando. No sé si a alguien le confundí. Más o menos, medio. No tenemos esa capacidad. Somos muy rápidos para juzgar. Se ve mucho, se ve mucho, sobre todo en las redes sociales, que salen noticias a medias, sin el contexto completo de todo lo que pasó. Y la gente es así de rápida para tomar su celular y comentar y decir: a este desgraciado que se merece que le maten, se merece que le peguen, se merece que le hagan lo mismo. Y no saben la historia completa. Pero Dios sabe todo. Dios lo ve todo. Solo la omnisciencia de Dios puede tener la capacidad de juzgar a unos y a otros. Él es el juez, nosotros no. Redarguir entre hermanos es en cuanto a la palabra. Si yo veo que usted está obrando en contra de la palabra, con todo amor y afecto le digo: mi hermana, la palabra dice esto. Que es básicamente lo que me estoy haciendo yo mismo aquí. Les estoy confesando mi mal actuar. Porque maldije hoy. Y me arrepentí, créanme que me arrepentí y le pedí perdón a Dios. Yo no soy quien para decirle lo peor a ese hombre. Ese hombre tiene problemas mentales causados por yo qué sé qué. Por cosas que yo no he vivido. Él ha vivido tormentas que yo no. Y por eso seguramente actuó así. Y victimizó a una pobre chica de 23 años. La mató, acabó con su vida. Entonces, el redarguir no es lo mismo que juzgar. El redarguir es como encaminar acerca de lo que dice la palabra. ¿Sí? Amén. Así que cuando nosotros maldecimos así a la ligera, sin darnos cuenta, estamos sembrando veneno en nuestro corazón. Estamos sembrando veneno en nuestro corazón. Porque ese sentimiento de maldecir a otra persona nos hace daño a nosotros mismos. ¿Usted cree que ese hombre que mató, que ya tiene tantos demonios dentro de él, le afectó algo que yo le maldijera hoy en la mañana? Y seguro que miles de personas se unieron conmigo a la maldición cuando se enteraron de esa noticia. O de aquel que mató a Charlie Kirk de un balazo, un francotirador, premeditado. Qué ganas de decir de todo, ¿no es cierto? Palabras indecibles. Qué ganas de decir. Y qué rápidos somos para decir. Pero ¿acaso los que juzgamos y los que maldecimos
le estamos moviendo en algo, envenenando en algo a Él. No, quienes nos envenenamos somos nosotros mismos. Nosotros guardamos esa amargura en el corazón y de eso justamente Dios nos quiere prevenir. No estamos capacitados para maldecir, mis hermanos, no. Para bendecir sí, podemos bendecir. Porque cuando bendecimos traemos bendición a nuestras vidas. Y lo mismo, si maldecimos, estamos trayendo maldición a nuestras vidas. Todo lo que sembramos, cosechamos. Y Dios no quiere que cosechemos maldición. Entonces, todas estas cosas que están puestas en este salmo, que nos hablan de en estos primeros versículos, nos hablan de la omnisciencia de Dios, de todo lo que Dios conoce, es para que entendamos que Él puede hacer cosas que nosotros no debemos hacer. No digo que no podamos hacer, porque sí podemos hacer, pero no nos conviene hacer. No nos conviene hacer. Y más aún, si Dios ya conoce lo que está en nuestra boca, debemos cuidar con mucho anhelo y con mucho temor lo que ponemos en nuestra boca, ¿no es cierto? Vamos a seguir adelante porque ya se nos acaba el tiempo. Dice la palabra, detrás y delante me rodeaste. A veces, como decía antes, puede ser un poco incómodo para nosotros entender que estamos siendo observados todo el tiempo, como es el caso que Dios está con nosotros, que mira todo lo que hacemos, todo lo que pensamos, todo lo que decimos, y que está alrededor nuestro, ¿no es cierto? Nos pudiera hacer sentir nerviosos, pero no podemos tener dudas acerca de las buenas intenciones que Dios tiene por las cuales Él nos rodea. Si Él nos rodea es con un cerco de protección y de bendición para nuestras vidas. Él nos rodea porque quiere lo mejor para nosotros. La palabra habla mucho de que nosotros debemos ser como niños para entrar en el reino de los cielos. Y yo decía, es cierto que si es que estuviéramos nosotros en un reality nos sentiríamos un poco incómodos, todo el mundo nos estuviera viendo, hay cámaras alrededor nuestro, no tenemos un momento de privacidad, ¿no es cierto? Pero con los niños pasa distinto. Cuando los niños tienen un partido de fútbol, ¿cómo aman que los papás vayan a verlos, ¿no es cierto? Tiene un recital, los hijos quieren estar ahí. Y cuando están ahí delante en el escenario, están que miran así entre la multitud. Y se les ve a los pobres, están inquietos porque sus papás no llegaron a verlos, ¿no? Y están así ya preocupados. De repente se olvidan del guión y todo. Lo más importante es que el papá les esté viendo. Que el papá les esté viendo y nosotros debemos actuar de esa manera. Sabemos que nuestro papá nos está viendo todo el tiempo y eso lejos de crear en nosotros un sistema, un malestar de una falta de nuestra privacidad, no, debería ser un motivo de alegría, de felicidad, de que nuestro papá no se descuida de nosotros, no duerme ni adormece, dice la palabra, aquel que guarda de Israel. Todo el tiempo nos está mirando, entonces eso debe ser un tiempo de felicidad para nosotros y debemos entender que es parte de la omnisciencia de Dios, que todo lo sabe. Él está comprometido con nosotros hasta el final, no nos va a dejar. Él dijo, no te dejaré ni te desampararé y Él cumple su promesa. Así que debemos estar confiados que el amor y el cuidado de nuestro Padre es el motivo por el cual Él no nos ha dejado, el amor y el cuidado que tiene hacia nosotros. Y termina diciendo, sobre mí pusiste tu mano. No es una mano limitadora, no es una mano opresora, no es una mano que viene a poner límites, sino todo lo contrario. Es una mano amorosa la mano de Dios, es la mano ayudadora de Dios, es la mano misericordiosa, es la mano llena de gracia de nuestro Dios. Y termina diciendo, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Estamos ya en el versículo 6 con el cual terminamos este día. Este conocimiento de estas cosas que estamos hablando, este conocimiento que tiene Dios de nosotros, la omnisciencia de Dios, es demasiado maravilloso para mí, dice David. Es difícil de entender cómo Dios nos conoce a nosotros mejor de lo que nosotros mismos nos conocemos. Hay veces que nosotros rechazamos lo que Dios habla acerca de nosotros. Cuando por alguna circunstancia de la vida nuestra autoestima baja, no podemos ni siquiera creerle lo que Dios dice de cada uno de nosotros. Cuando las personas están en depresión, en angustia, en temor, qué difícil que es creer lo que Dios dice
acerca de nosotros. Pero el salmista dice, este conocimiento es demasiado maravilloso para mí. No lo puedo comprender, pero debemos comprender. Debemos comprender que lo que Dios dice es la verdad. Es una verdad absoluta. Dios es la verdad. Jesucristo dijo, yo soy la verdad. Y lo que Jesucristo dice acerca de ti y de mí, esa es la verdad. Y lo que Jesucristo dice de ti y de mí son cosas maravillosas. Dios es bueno. Y Dios nos creó con un propósito maravilloso. Hace unos días estuve navegando por Spotify, buscando alabanzas, y estaba en unas pistas, ¿cómo se llama? No es pistas, ¿cómo? Unas playlists, correcto, en inglés. Encontré una canción extraordinaria que he buscado si es que hay la traducción al español para pedirle al Pastor Junior que la cantemos aquí, pero no la he encontrado en español. Es un joven cantante que se llama Kevin Weinberger, no sé si han oído, y la canción se llama What You Say, lo que tú dices. ¿No la han escuchado? Es maravillosa. La letra es muy sencilla, pero con un tremendo profundidad. La traduje para ustedes, no la voy a cantar porque para cantar soy malo, peor en inglés. Y en español no cuadra con la música, así que... Pero esto es lo que dice la letra, porque lo importante es el contenido de la letra, de lo que dice. Y él dice, yo no estoy sucio, tú me llamaste limpio. ¿Por qué he de negar lo que tú redimiste? Todo lo que era vergüenza tú lo trajiste a la luz, pero no había miedo, sino solo amor en tus ojos. Y el coro dice, y tú dices, hijo, tú eres hermoso. Escucha lo que Dios te dice ahora. Hijo, tú eres hermoso, maravillosamente hecho. Y cuando yo te formé, yo no cometí ningún error. Qué importante entender eso, ¿no? Cuando yo te formé, no cometí error. Muchas veces andamos por la vida sin conocernos a nosotros mismos y por eso andamos echándonos piedras a nosotros mismos, juzgándonos a nosotros mismos, juzgando lo que somos, lo que hacemos. Pero eso es lo que dice el Señor. Cuando te formé, yo no cometí ningún error. Dice, yo siempre te amé y nada ha cambiado. Siempre te amé y nada ha cambiado. Ninguna circunstancia de tu vida ha hecho que cambie mi amor por ti, en otras palabras. Y él le dice, Dios, ayúdame a creer lo que tú dices. Pues la canción se llama Lo que tú dices, What You Say. Dios, ayúdame a creer lo que tú dices. Y luego él dice, algunos me llaman desesperado, miserable y barato. Pero esas voces del infierno no tienen control sobre mí. Aleluya. Y otra vez viene el coro, porque tú dices, hijo, tú eres hermoso, maravillosamente hecho, y cuando te formé yo no cometí ningún error. Yo siempre te amé y nada ha cambiado. Dios, ayúdame a creer lo que tú dices. Y luego él termina cantando, tú me amas. Como que esas palabras de Dios entraron en su corazón y lo hizo recapacitar. Y dice, tú me amas, tú siempre has estado para mí. Yo siempre he sido valioso para hacer lo que tú dices. Y después él termina cantando, Señor, yo soy hermoso. Señor, yo soy maravillosamente hecho. Señor, cuando tú me formaste, no cometiste ningún error. Y eso es, la letra de esa canción a mí me llegó tanto porque tiene una significancia profunda en cuanto a que muchas veces nuestra autoestima cae tan bajo que pensamos que Dios nos ha dejado de amar incluso. Nos juzgamos tan fuertes que pensamos que Dios cometió el error, algún error al formarnos. Somos perfectos delante de los ojos de Dios, como somos. Hemos caído en pecado, sí, y Dios mandó a su Hijo Jesucristo para limpiarnos y levantarnos otra vez a donde Él nos creó. Y nosotros como hijos de Dios ya no estamos destruidos por el pecado, porque el Señor Jesús nos ha hecho libres del pecado. Nosotros hemos vuelto a estar delante de los ojos de Dios como Él nos hizo. Aunque decimos sí, pero cometemos error, pastor, usted mismo está diciendo que hoy estuvo maldiciendo ahí a las personas. Sí, pero el Espíritu Santo es el que nos redarguye para que cambiemos, nos arrepintamos y seamos limpiados todos los días de nuestro pecado y de nuestra maldad. Y el Señor todos los días te mira y te dice, eres maravilloso. Todos los días te mira y te dice, te amo. Todos los días te mira y te dice, estás equivocado. Cuando yo te hice, no cometí ningún error. Amén.
Esa es la omnisciencia de Dios, mis queridos hermanos, que está en los versículos del 1 al 6. Son puntos que el salmista trató o destacó para que nosotros podamos entrar en el contexto de lo que se viene más adelante. Hoy por hoy el tiempo se nos acabó. Con las justas alcancé lo que quería hablar con ustedes hoy. Quiero terminar solo con el versículo de Efesios 2:1, para que caigamos en cuenta que a pesar de que nuestro pecado nos ha revolcado, nos ha llenado de inmundicia, de que el pecado nos ha destruido delante de los ojos de Dios, aún así Dios no se apartó de nosotros, porque el versículo 2, Efesios 2:1 dice, y Él os dio vida a vosotros, ¿cuándo? Amén. Muchas veces las personas piensan que tienen que limpiarse ellos mismos del pecado para que Dios nos acepte de nuevo. No es así, no es así. Si pecamos, podemos acercarnos a Dios porque Él nos redime todos los días, nos perdona y limpia de nuestros pecados y de nuestra maldad. Amén.